13:20. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, compareció ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional para informar sobre su gestión ante la emergencia internacional por el nuevo coronavirus. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros el asambleísta de Suma, Sebastián Palacios, de la Comisión de Derechos de la Salud del Legislativo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias Gisela. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Cuénteme, Sebastián, ¿les convenció la ministra finalmente con su comparecencia de lo que se está haciendo en cuanto al manejo de este coronavirus? Bueno, hay que decir, Gisela, que dentro de esta sesión, que fue muy larga, de hecho, el día de ayer, se conversaron y se hicieron preguntas no solo sobre el coronavirus, sino sobre 18 temas más que estaban pendientes de ser respondidos por la ministra. Hay preocupaciones con respecto a un acuerdo ministerial que pretende optimizar la atención en salud en los barrios, en los cantones y en las provincias. Y este tema es importante porque está preocupando a los moradores de los barrios. Había se creía que iban a eliminar los centros de salud, ¿no? Exactamente. Por un lado eso, y por otro lado que esta optimización llevaría a que se remuevan a personal especializado que tiene contratos ocasionales. Los contratos ocasionales en los centros de salud, sobre todo de primer nivel, representan más o menos el 80% del personal. Imaginémonos el impacto que eso generaría. Otro de los temas que se habló es un caso polémico en cuanto... Pero antes dígame, a la final, ¿qué? ¿Van a eliminar o no los centros de salud en los barrios? ¿Qué dijo la ministra? La ministra nos indicó que este proceso de optimización se está llevando a cabo, que de ninguna manera habrá una eliminación de estos centros de salud y que tampoco se perjudicará la atención en salud a las personas, que eso es lo que finalmente nos importa a todos. Y en ese sentido yo sí hago un llamado a través de este medio para que los vecinos de los barrios que vean alguna complicación, que puedan percibir que efectivamente hay una eliminación, un cierre de un centro de salud, o ven que el personal o limitaciones del servicio. Exactamente, que antes hacían o esperaban 15 minutos, ahora tienen que esperar una hora para que los atiendan, nos lo hagan conocer para nosotros hacer el proceso de fiscalización, porque según lo que nos ha indicado la ministra, el proceso está controlado y se está llevando a cabo con normalidad. Vamos a ver eso cómo funciona. Otro de los temas, Gisela, pero yo quisiera, antes de pasar a otros, a los otros temas, que aclaremos el tema del manejo de esta emergencia internacional, que así la declaró la Organización Mundial de la Salud, por el coronavirus, ¿no? Hubo muchas críticas, no solo de la prensa, sino de la ciudadanía en general. Veíamos en redes sociales qué pasa, por qué no nos informan, qué es lo que está pasando con el ciudadano chino que supuestamente tenía que ser analizado y era un posible caso de coronavirus. Gracias a Dios, y los resultados, según la ministra, fueron negativos. Pero yo creo que la transición, y creo que así pensaron muchos de los ciudadanos ecuatorianos, toda la transición hasta saber y conocer los resultados del estado de este ciudadano chino fue realmente una agonía constante, porque nos moríamos del miedo los ecuatorianos y no sabíamos cómo actuar, y creo que no se manejó muy bien la información en ese momento. ¿Qué dijo la ministra en su comparecencia al respecto? Absolutamente, mi crítica siempre fue el mal manejo de la información y el no poder dar información certera y oportuna a la ciudadanía, que podamos saber qué es lo que está pasando. Creo que había tres preocupaciones ahí súper claras. La una, que tenía que ver con el estado de salud y los resultados que debían llegar de Atlanta sobre el supuesto caso del ciudadano chino. La ministra en torno a eso confirmó ante la comisión que los resultados fueron negativos. Esto creo que es algo positivo. Lo reconfirmó porque ya lo había hecho una rueda de prensa anteriormente, pero sin embargo nos tuvo en vilo a todo el país. Confirmó, exactamente, por un lado. Por otro lado, hay preocupación sobre si el país está o no está listo para recibir el virus. Recordemos que la emergencia internacional sanitaria que se hace es no necesariamente por la incidencia en el número de muertes, que según hemos leído, se ha reducido un 2.1% más o menos, y tampoco por el número de casos que existen en China, sino por la posible falta de capacidad que puedan existir en los países que no tengan un sistema de salud fuerte y que permita afrontar a esta enfermedad, a este virus. En torno a eso, la ministra nos ha indicado que se han tomado todos los protocolos necesarios desde todos los ámbitos que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Nos hablaba de controles en los aeropuertos, nos hablaba de establecer cercos epidemiológicos en torno a
las personas con las que pudo haber tenido contacto este ciudadano chino. Nos habló también en cuanto a la previsión en los centros de salud, tener espacios en los que haya realmente salas adecuadas para poder atender este tipo de casos. Y nos habló de que ya existen kits que ha entregado la Organización Mundial de la Salud para poder detectar los próximos casos aquí en Ecuador. Entiendo que somos el primer país en Latinoamérica que tiene estos kits para identificar el virus. Así nos mencionó que se han recibido 100 kits que ya los tiene el Ministerio de Salud y que estarían listos para, en caso de que exista un posible caso de coronavirus en el país, lo puedan detectar inmediatamente acá y ya no tengamos que esperar varios días. ¿Qué es inmediatamente? ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? ¿Horas? Yo entiendo que son horas porque es un análisis rápido que se le hace en el laboratorio y podría indicar si sí o si no. Y esto es importante, Gisela, porque se ha hablado mucho del coronavirus y yo creo que hay mucha ansiedad y mucho miedo por parte de la ciudadanía. Y yo creo que debemos, quienes tenemos estos espacios, ser absolutamente responsables en decirles a las personas que nos escuchan que hay que mantener la calma. Yo creo que el mensaje debe ir hacia allá. Como tú lo has dicho, en el Ecuador todavía no hay ningún caso comprobado, ningún caso que confirme la presencia de coronavirus. Y así lo ha manejado la ministra también. Ha dicho que debemos tomar sí las previsiones del caso, cuando estornudemos, taparnos con el ángulo interno del brazo, debemos siempre lavarnos bien las manos, eso es importante. Y en caso de tener algún síntoma, por ejemplo, fiebre, visitar inmediatamente un centro de salud. Creo que eso es básico, pero quien debería comunicar ese tipo de cosas es el Ministerio de Salud. Hacer campañas para que la ciudadanía conozca, se informe, y creo que eso ha faltado mucho por parte del Ministerio y por parte de la ministra. Es la segunda vez que la ministra como que no da la cara, no habla hasta el final, y eso genera nerviosismo, genera comentarios innecesarios y mala información incluso, que fue lo que pasó. Habían cadenas internacionales que difundieron que Ecuador ya tenía el primer caso de coronavirus en América Latina. Y eso no era cierto. Así es. Y después tuvieron que rectificar. Pero ¿eso por qué se da? Cadenas internacionales que son muy respetables. No es cualquier cadena internacional. Son cadenas internacionales de renombre que se equivocaron. ¿Y por qué lo hicieron? Porque no se había transparentado la información en el Ecuador. Porque no se había hecho un buen manejo de la comunicación sobre un tema tan delicado y tan importante. Solo ese hecho debe habernos afectado ya internacionalmente a los ecuatorianos. Sí, claro, absolutamente. La información, insisto, debe ser veraz, debe ser oportuna. Y en estos casos hay que decirle la verdad a la gente, y hay que decir la verdad en el momento, porque si no aparecen estas noticias falsas, aparecen memes en redes sociales que lo que hacen es confundir y asustar más, generar esa ansiedad que, insisto, no nos hace nada bien como país, y que agranda un problema que todavía no existe en el país. Es un potencial problema, sí, pero de nuevo, notemos cuál es la tasa de mortalidad. Es menos del 3%, según nos han dicho las autoridades. Incluso la gripe estacional supera en tasa de mortalidad a lo que representa el coronavirus actualmente. Entonces, hay que ir dando los pasos, sí, de forma responsable, y obviamente pero estamos viendo que el número ese de muertos, que ahora no es muy alto, va creciendo rápidamente, o sea, y el virus se mueve muy rápido, y eso es lo que hay que prevenir y controlar. Y por eso es importante justamente saber qué se está haciendo y qué se va a hacer. La pregunta que le hice en un inicio no me la ha contestado todavía. ¿Le convenció a la comisión, a los miembros de la Comisión de Salud de la Asamblea, la ministra Andramuño, de que Ecuador está preparado o no? Yo creo que sí, en torno a la información que nos ha dado. Obviamente, si es que una ministra de Salud da información, debemos, tanto ciudadanos como autoridades, nosotros como asambleístas, creer en que esa información es certera. Ahora vamos, obviamente, a hacer un seguimiento de cerca para verificar que así sea. Esperamos que no llegue el virus al país, y si es que llega, si es que eso ocurre, ahí sí se levanten todos los protocolos de los que nos habló la ministra para evitar que esto se propague y que se convierta en una epidemia o una pandemia, que ese sería el riesgo. Otro de los temas que se habló con respecto al coronavirus y que preocupa es en torno a qué pasa con los ciudadanos ecuatorianos que están en Wuhan. Hay 9 ecuatorianos, 8 adultos y una niña, y sus familias han pedido que se los traiga al Ecuador. Incluso el padre de uno de ellos ha enviado una carta al presidente de la República pidiendo que se agilite la traída de los connacionales que están en Wuhan, ¿no? En el centro, en el epicentro de este coronavirus. Exactamente. Yo entiendo la posición de la familia, debe ser muy, muy, muy compleja y de preocupación.
En torno a eso, la ministra lo que nos dijo es que están coordinando con Cancillería para ver qué acciones se toman. Nosotros hemos recibido información oficial que la Cancillería está en contacto ya con las familias y que se está evaluando alguna cooperación consular con otros países para poder unir. Porque sé que hay muchos países europeos que han logrado sacar a sus connacionales, ¿no? Han hablado con China, han puesto sus aviones y han sacado a su gente de Wuhan. Efectivamente, y conocemos que en la región, en Latinoamérica, solamente México ha hecho este proceso de retorno de aproximadamente 15 personas. Ningún otro país lo ha hecho, pero por ejemplo, si es que habrían ciudadanos colombianos, argentinos y ecuatorianos, podría haber una coordinación lógico, ¿no? consular para que entre todos coordinen todo el procedimiento, porque no es sencillo. Y ojalá se lo haga rápido. Claro, no es sencillo porque allá hay cuarentena, es difícil sacar a las personas. Pero entiendo que también quienes salgan tendrán que estar en cuarentena, ¿no? O sea, me imagino, y tendremos la capacidad para tener a estas personas en cuarentena cuando regresen al Ecuador. Claro, y pensemos en la tripulación incluso que va a viajar con ellos. Entonces es todo un protocolo que tiene que existir. En los hospitales, sobre todo, para recibir a estas personas, mantenerlas aisladas hasta poder hacer los análisis respectivos. Lo mismo tendrá que pasar con el vicepresidente Sonnenholzner si se va a China a la feria. Nos ha dicho que sí se va a ir. Esperemos que todo salga bien. De regreso lo metemos en cuarentena también. Vamos a ver qué dice la ministra de Salud. Por favor, no, sí, lo metemos en cuarentena. Bueno, no, hay que protegernos, la verdad. Sí, a manera de chiste estuvo bueno, pero hay que protegernos, hay que estar bien informados, hay que, sobre todo, estar pendientes de la información que salga de los organismos oficiales. Pero ese organismo oficial es el Ministerio de Salud y la ministra tiene que emprender información diaria y constante sobre los avances que se está dando en la investigación a nivel internacional y lo que estamos haciendo aquí en territorio ecuatoriano. Así es, y nosotros como asambleístas daremos la fiscalización necesaria para que así suceda. Hay otros temas que fueron... Se trataron algunos temas más. Fueron preguntados y que uno de esos me parece que tuvo una respuesta positiva y que también hay que hacerle el seguimiento. Hay varios casos en el Ecuador del síndrome de Larón. ¿Qué es el síndrome de Larón? Es un síndrome que en cierta edad a los niños hace que dejen de crecer. Muchos le conocen como el enanismo. Y hay 2 sentencias de la Corte Constitucional que dictan y obligan al Ministerio de Salud a entregar la medicación. Entiendo que la medicina es sumamente cara. Es sumamente cara, de hecho no hay en el país. Creo que son más de $2,000 mensuales lo que tiene que gastar una persona con este síndrome, ¿no? Algo así, el valor es similar y lo complicado es que no hay en el país y además el tiempo se acaba porque solo pueden recibir la medicación hasta cierta edad. Después de esa edad ya no funciona. En un principio, después de un análisis técnico, la ministra podría decidir o no si es que se entrega una u otra medicina. Pero cuando ya tienes una sentencia de la Corte Constitucional que obliga a entregar la medicina, tiene que hacerlo, cueste lo que cueste y sean los procesos que hay que seguir. ¿Y no se lo ha hecho entonces? No se lo ha hecho hasta el momento. Ayer la ministra nos ratificó que ya la medicina está llegando al Ecuador y que se pondrá a disposición de los casos con síndrome de Larón en el mes de febrero, este mismo mes. Así que, de nuevo, ha puesto ahí un tiempo, ya se ha planteado una meta clara y nosotros verificaremos que sea así. Vino incluso una familiar de un paciente desde Loja para personalmente hacerle las preguntas a la ministra dentro de la comisión y eso fue lo que respondió. Entonces, según lo que hemos conversado, veo que no se va a dar paso a este proceso de fiscalización que habían planteado entre esos usted, los asambleístas de la comisión, a la gestión de la ministra. Bueno, lo primero que queríamos era escucharla, que pueda llegar a la comisión, sobre todo porque los pedidos hicimos antes que tengamos la confirmación del resultado del ciudadano de procedencia china. Y ahora lo que hay que hacer es un seguimiento constante por parte de las autoridades. Los medios de comunicación fungen un rol fundamental, por un lado, y por otro sí, dar un mensaje, insisto, de tranquilidad, de calma a la ciudadanía y de saber que, ojalá, como nos han dicho, somos un país que está listo desde su sistema de salud para poder atender si es que este caso o este virus llegara al Ecuador. Ahora, cambiando totalmente de tema, antes de que se nos acabe el tiempo, sí me gustaría conversar sobre esta propuesta que ya ha sido aceptada, que ya es ley, de un incentivo tributario para las empresas que auspician a los deportistas. Me parece un punto muy bueno, no solo para hay que incentivar a los deportistas ecuatorianos y también a la empresa para que los apoye.
Absolutamente, hablando de tantos temas negativos, salta un tema positivo, que es esta reforma a la ley a la ley tributaria en el Ecuador, que establece un incentivo tributario para las empresas que deciden apoyar a deportistas, proyectos y programas. ¿A través de qué? A través de auspicios, a través de publicidad, de patrocinio. El incentivo es la doble deducibilidad del impuesto a la renta. ¿Qué significa esto? Que si es que una empresa auspicia a un deportista, vamos a poner un ejemplo con $10,000, al final del año esa empresa puede deducir del impuesto a la renta el doble de ese valor, es decir, 20,000. ¡Qué interesante! Y esto es inédito en nuestro país porque no hay ningún otro gasto que tenga la empresa o inversión que tenga la empresa que tenga la posibilidad de una doble deducción. Así que esto es muy positivo, es muy bueno, hará que el deporte en el Ecuador ya no dependa solo de los recursos del Estado, que cada vez son más escasos, y que la empresa privada entre a ser un aliado estratégico para nuestros deportistas, que ellos tengan los recursos para poder cumplir sus sueños, que haya más eventos deportivos en nuestras ciudades, que además generan desarrollo económico, turismo en nuestro país, y que el día de mañana podamos ojalá soñar con una nueva medalla olímpica y sobre todo con niños, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad que estén activos, que estén sanos y felices. Ese es el objetivo. Ya está la ley lista. O sea, ¿ya está en vigencia? Ya está en vigencia, está en el registro oficial, pero falta el reglamento. Ayer justamente tuvimos el evento de socialización junto a la Cámara de Industrias, junto a deportistas que están muy agradecidos. Y todos lo que reclamamos en este momento es que salga el reglamento. El reglamento debe definir básicamente los requisitos. ¿¿Cuánto podría demorar el reglamento? El reglamento debería ya estar listo porque la ley fue inscrita en el registro oficial el 30 de diciembre. Eso quiere decir que deberíamos ya tener un reglamento. Por eso es que estamos a través de los diferentes medios haciendo un llamado al gobierno, que es el responsable de emitir este reglamento, para que lo pueda hacer lo antes posible. Es un año olímpico además. Y además que es un año, o sea, estamos en un mes en donde pronto empiezan ya a gastar en justamente los presupuestos de publicidad de las empresas y hay que contar con eso para justamente emprender en la campaña hacia los deportistas. Efectivamente, entonces, insisto, hacemos un llamado para que el gobierno a través del SRI y la Secretaría del Deporte puedan emitir este reglamento lo antes posible, para que el reglamento lo trabajen en conjunto con los deportistas, que se lo haga de forma participativa. De nada serviría hacer un reglamento entre 2, 3 funcionarios en una oficina. Esto se lo debe abrir para que sean los deportistas, que son los que sienten la falta de apoyo, los que puedan opinar y que el reglamento quede bien. Queremos un reglamento que sea amplio, que no limite a ciertas disciplinas, como que solo sean las disciplinas olímpicas o las disciplinas de alto rendimiento, sino todas las disciplinas y todos los niveles. Y que de esa forma, insisto, contribuyamos con el desarrollo deportivo de nuestro país. Y si contribuimos con el deporte, contribuimos con el desarrollo social en cuanto a prevención de enfermedades, salud, drogas. Así es. Y todo lo que tiene que ver alrededor de este círculo virtuoso que genera el deporte. Sebastián Palacios, muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros y responder a nuestra entrevista. Muchísimas gracias, igual Gisela. 13:38. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.